El etiquetado frontal de advertencia ayuda al consumidor promoviendo la elección de productos compatibles con una dieta saludable y alertándolo de productos que deben consumirse solo de manera ocasional. Debe quedar claro que con el etiquetado de advertencia no se trata de prohibir la venta de productos, sino de orientar y alertar al consumidor a elegir mejor, y debe enmarcarse en una política pública integral. A la industria de alimentos la invita a trabajar en la reformulación de algunos productos para ofrecer opciones más compatibles con el entorno epidemiológico actual. Ya se comentaba, sin legislación no hay reformulación, la experiencia así lo indica. Los mensajes son más sencillos y por lo mismo las campañas de orientación al consumidor pueden ser más efectivas. Es muy difícil lanzar una campaña al consumidor para tratar de explicarle los GDA. Sin embargo, en el caso de los etiquetados de advertencia, los productos sin sellos son compatibles y son mejores y compatibles con una dieta saludable, mientras que los productos con sellos deben alertar al consumidor, llevarlos a reflexionar que se trata de productos de consumo ocasional y más si se tienen más de un sello, y que si se consumen deben tenerse especial cuidado de hacerlo en el contexto de una dieta correcta con predominio de alimentos frescos, entre ellos las verduras y las frutas. La siguiente, la que sigue, por favor. Ante la situación actual se requieren políticas públicas efectivas orientadas a atender la emergencia epidemiológica y que haya continuidad, coordinación intersectorial y congruencia entre las diversas políticas públicas en materia de alimentación, nutrición y salud. Es importante atender el conjunto de políticas públicas sin minimizar alguna. Nos encontramos frente a una gran oportunidad: migrar a un etiquetado frontal de advertencia moderno y eficaz que sea comprensible por todos y que nos ayude a elegir mejor para prevenir y atender el problema de obesidad y de enfermedades crónicas al que nos enfrentamos. Tenemos evidencia suficiente para avanzar en esa dirección. Ojalá y la legislatura actual lo vea con buenos ojos y proceda para avanzar en este sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Kaufer del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por su exposición. Seguimos ahora con la presentación del doctor Jairo Romero, expresidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Él nos presenta el tema del etiquetado de advertencia de la ciencia y tecnología de alimentos. Adelante. No, pensé, ya habíamos entregado la presentación, pero veo que... ¿Su presentación? Bien, sí. Está bien. Buenas tardes a todos. Antes que nada, un cordial saludo a nombre de la Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Agradecerle al senador Navarro la oportunidad que nos da de estar aquí en esta sesión. Mi propósito es traer a este debate la voz de la ciencia y la tecnología de alimentos, que ha estado usualmente ausente de un debate que nos involucra y nos compromete profundamente. Además que después de haber oído a todos los ilustres conferencistas que me precedieron, debo decir que mi voz es la voz disonante, va a ser la voz disonante en medio del consenso que ha primado alrededor del etiquetado frontal el día de hoy. La ciencia y la tecnología de alimentos han jugado desde el descubrimiento del fuego, o antes inclusive, un rol fundamental en la vida humana, en el suministro, en la disponibilidad de alimentos sanos, seguros, nutritivos, placenteros. La ciencia y la tecnología de alimentos han jugado un papel muy, muy importante en ese hecho humano tan trascendental como es el hecho de alimentarse. Sin ciencia y tecnología de alimentos, los alimentos no serían tan seguros, no durarían tanto.
tomaría todo el día preparar comida, y eso antes se podía hacer, pero hoy no tanto. No habría comida suficiente para todos. La ciencia y la tecnología de alimentos son fundamentales para lograr la seguridad alimentaria. Sin ellas es imposible hacerlo. Aparte que personas de regímenes con problemas especiales como diabéticos o como hipertensos o gente que tiene sensibilidad a ciertos componentes, intolerancias a ciertos componentes, pues no tendrían las opciones de comida que hoy tienen. Hoy vamos a decir, con todo respeto, es mucho más fácil ser diabético o ser alérgico que antes, porque hoy, gracias a la ciencia y la tecnología de alimentos, hay muchos productos que son alternativas para estas personas. Por la conciencia de ese rol fundamental que ha jugado la ciencia y la tecnología, nos preocupa enormemente la confusión acerca de la naturaleza y las propiedades de los alimentos procesados y de toda la relación que se viene dando sobre etiquetado, alimentos procesados, comida chatarra, etiquetado nutricional, con estudios que son de una validez científica cuando menos cuestionable. Desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología de alimentos, muchos de esos estudios apelan al miedo, a la indignación, a los valores como la defensa de los niños, pero no están basados en ciencia robusta. Más bien generan emociones, y las emociones se vuelven mitos, y los mitos se vuelven causa, y hay seguidores de causas, pero desde la perspectiva de la ciencia, pues en realidad, hoy aquí se ha dicho mucho que muchas de las verdades están libres de toda duda, que es, sin lugar a dudas, esto es así, cuando realmente la ciencia, pues es como, la duda en la ciencia es fundamental. Estudios que utilizan, por ejemplo, el perfil de nutrientes de la OPS, que es un concepto bastante cuestionable desde el punto de vista de ciencia y tecnología de alimentos y nutrición misma. La OPS toma las recomendaciones de ingesta de la Organización Mundial de la Salud y las vuelve un referente para valorar los alimentos individualmente. Es algo que es por lo menos insólito, puesto que nosotros los humanos no comemos alimentos balanceados. Una lechuga no es balanceada, una manzana no es balanceada, un arroz no es nada. Ninguno de los alimentos que la gente que come alimentos balanceados son los animales de abasto. En realidad nosotros no. No es gratuito entonces, no es gratuito que entonces esta estrategia de etiquetado nutricional no esté dando en Chile los resultados en cuanto a reducción del sobrepeso y la obesidad. No, aquí están las presentaciones. Deme 30 segundos, por favor, la persona que pasa las diapositivas, pásela muy rápido, porque me interesa eso. Mostrar si es posible. Siguiente, muchas siguientes. Aquí está, ahí. Esta diapositiva no es un estudio interpretativo de nosotros ni nada. Es un informe del Instituto Nacional de Salud de Chile que muestra que desde que se implementó el etiquetado de advertencia, el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso ha seguido aumentando. En 2 años de implementación no ha impactado, como nos lo muestra el estudio del doctor Pumpkin, que dice que en 15 días se nota la diferencia. Pues aquí en 2 años no se notó, cosa que suena bastante paradójica. Señores, dale la siguiente porque ya se me acabó el tiempo. Siguiente, el mundo de las regulaciones alimentarias es un mundo basado en la ciencia, basado en el riesgo, y hay agencias muy serias haciendo muchos años de investigación, centenarias, haciendo investigaciones para producir las regulaciones. Siguiente. Alacta
la asociación de la que provengo viene diciendo desde hace al menos 3 años con relación a las especulaciones acerca de los alimentos procesados, 2 cosas. Y con esto termino. Siguiente. Una. La anterior. Entendemos que las especulaciones, la pseudociencia, no deberían constituir la base de la legislación alimentaria en ningún país. Aconsejamos respetuosamente a todos los países que diseñen las políticas y estrategias de combate de la obesidad y promoción del consumo informado, con el cual estamos de acuerdo, con base en ciencia robusta, no con base en ciencia de clubes de autores que se citan entre sí, que utilizan evidencia débil para hacer sus afirmaciones. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Romero su exposición en este importante tema sobre la tecnología de alimentos. Continuamos ahora con la participación de la licenciada Ana Larrañaga Flota, de la Asociación Contrapeso, con el tema Barreras y oportunidades para lograr una alimentación saludable, conflicto de interés en las políticas públicas. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al senador Navarro Quintero y a la Comisión de Salud de esta Cámara por la invitación, por el espacio para hablar. La que sigue, por favor. Me voy a ir un poco rápido al inicio porque, bueno, ya hablamos de que existen diferentes factores que van a permitir que una persona tenga una elección saludable de alimentos y bebidas. Aquí enlistamos algunas, pero evidentemente de lo que venimos a hablar de este foro es del etiquetado, entonces me voy a enfocar en esto, pero quiero hacer el énfasis, no ignoramos desde la sociedad civil o no creemos que esta es la única medida que tiene que ser implementada. Desde luego, esta es parte de un paquete de estrategias que tienen que ser integrales. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué tenemos de evidencia? Y esto es evidencia sólida, no pseudociencia. Estas son directrices de alimentación nacionales e internacionales sobre nutrimentos críticos, como lo son el sodio, los azúcares, el modelo de perfil de nutrientes de la OPS, que tiene un sustento científico muy fuerte. Y en México tenemos guías alimentarias y de actividad física en el contexto de sobrepeso y obesidad, que esto es algo muy importante porque están desarrolladas para una población que ya está viviendo una emergencia epidemiológica, son de la Academia Nacional de Medicina y bueno, tenemos el Comité de Expertos Nacionales. Entonces, la que sigue, por favor. La pregunta que tendríamos que plantearnos es si México está siguiendo estas recomendaciones para su política pública, para prevención de sobrepeso y obesidad. La que sigue, bueno, aquí podemos ver muy claramente que no es así, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomendaría a adultos no rebasar de 50 gramos de azúcares en un día y a los niños no rebasar de 30, el criterio que vemos en el etiquetado actual GDA, que ya también quedó bastante claro esta mañana que no es una política efectiva, recomienda como un consumo seguro 90 gramos por día. Entonces, definitivamente no se están siguiendo las recomendaciones. Gracias, de los grupos de expertos. Y esto ha sido demostrado por diferentes evaluaciones. No voy a citarlas de nuevo porque ustedes ya vieron a los expertos y a las expertas esta mañana. La que sigue, por favor. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué nos están siguiendo? Porque quienes han impulsado este etiquetado en México, y esto fue extraído del sitio web de Movisa, que lanzaron una campaña muy, muy fuerte el sexenio pasado, llamada Checa y Elige. Fue promovida por ConMéxico, por una asociación llamada Movisa, Movimiento por una Vida Saludable, y aquí pueden ver quiénes integran a Movisa. Y como pueden ver, son en su mayoría, y me faltaron más, o sea, ya no puse los demás porque de verdad ya no había más espacio en la diapositiva, pero ustedes pueden ver que son, pues, Oxxo, Barcel, Coca-Cola, puras marcas de productos ultraprocesados que en su mayoría son altos en estos nutrimentos críticos. Yo les preguntaría a todos ustedes si ustedes fueran diagnosticados con diabetes el día de hoy, ¿irían a pedir consejería médica a un Oxxo?
o a la fábrica de Bimbo, evidentemente nadie iría a buscar consejería médica o consejería nutrimental estando enfermo con estos actores. ¿Por qué si estamos siguiendo consejería nutricional en nuestras políticas públicas de estos actores? Esto se llama conflicto de interés. Y el problema con el conflicto de interés, y esto no es satanizar a la industria, esto no es querer que no participen, simplemente el conflicto de interés nos evita que seamos objetivos, sesga la objetividad. Y esa objetividad se ha perdido, y el ejemplo más claro es este GDA. Este GDA no se entiende. Y la industria hasta hace poco todavía lo seguía defendiendo en declaraciones que son públicas. Entonces, la que sigue, por favor. Esto no es únicamente algo que yo crea o que sea mi percepción, esto ha sido documentado por diferentes organizaciones, grupos académicos. Esta es una publicación internacional que tiene 2 capítulos que hablan de México sobre 2 casos fuertes de interferencia de la industria, de conflicto de interés y de cómo han moldeado nuestras políticas de nutrición. La que sigue, por favor. Y bueno, esto ya también ha sido documentado por la World Cancer Research Fund. Estas son algunas de las técnicas más utilizadas por la industria, que son retrasar, por ejemplo, pedir que se necesita más evidencia, decir que no hay suficiente evidencia, retrasar la conversación. El objetivo es alargar los periodos de consulta, dividir, diciendo que existen muchos modelos de etiquetado y que ninguno va a ser mejor que el otro. Bueno, pues el objetivo de esto es evitar que se llegue a un consenso. Y como ya lo explicó el doctor Barry Popkin en la mañana, ningún otro país ha logrado cambiar los patrones de consumo con un etiquetado tan rápido como los sellos de advertencia frontales. Desviar, ¿por qué? Bueno, hay muchas técnicas para desviar, estos son solo algunos, ¿no? Decir que tienen efectos en la economía, que son solo una medida y que no podemos esperar grandeza de una sola medida. Hay 1000 pretextos que podemos pensar para desviar una discusión. El objetivo, evidentemente, es dispersar la atención del problema. Y por último, negar diciendo que no existe evidencia concluyente, cosa que ya vimos en la mañana. Tenemos a los institutos nacionales de salud diciéndonos que sí hay evidencia. Entonces, creo que ya no estamos en un momento de seguir preguntándonos si tenemos que actuar. Es momento de actuar. La que sigue, por favor. Me voy a brincar eso porque ya habló el doctor Barquera. Ya, únicamente voy a cerrar rapidísimo con mis 3 conclusiones. La que sigue. Gracias. La primera es que la regulación se tiene que hacer siempre con base en evidencia científica sólida y libre de intereses comerciales, y que esta regulación es una responsabilidad de los estados, no es una competencia de las industrias. La que sigue. La segunda conclusión, porque tengo que hablar de barreras y oportunidades, bueno, pues nuestra barrera es que tenemos todavía un etiquetado que fue creado por la propia industria y que esto es un conflicto de interés porque no está informando a nuestra población y tenemos una emergencia. La que sigue, y ya esta es la última, la buena noticia es que tenemos una oportunidad, y la oportunidad es que ya tenemos un sistema que ha probado ser efectivo, y son los sistemas de etiquetado de advertencia frontales. Pues con esto cerraría casi en tiempo. Gracias. Agradecemos a la licenciada Larrañaga su puntual presentación. Y bien, vamos a conocer ahora la postura del Consejo Nacional Agropecuario en voz de su presidente, el licenciado Bosco de la Vega. Senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud, Presidium, damas y caballeros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la invitación a participar en este programa de audiencia pública de Parlamento Abierto en materia de etiquetado frontal, nutrimental y elección de una dieta saludable, organizado por el Senado de la República, en especial a la Comisión de Salud y al presidente de la misma. En primera instancia, quiero destacar la importancia del sector agroalimentario mexicano. El sector agroalimentario representa el 8.3% del PIB nacional, genera el 14% de los empleos formales, representa el 8.1% de las exportaciones agroalimentarias, con un valor aproximado de 35.600 millones de dólares. Las exportaciones agroalimentarias generan más divisas que las exportaciones generadas por petróleo, el mismo turismo y las remesas. Un cuarto de la población vive en zonas rurales, poco más de 28 millones de mexicanos, y ahí está concentrado el 60% de la pobreza. En el 75% de los estados de este gran país, la importancia del sector agropecuario es media o es alta. Somos el 11º productor y el 10º exportador de alimentos en el mundo. Producimos más de 290 millones de toneladas agrícolas, pecuarios y pesqueros y mariscos. 9.1 millones de personas generan y transforman bienes agropecuarios y pesqueros. 4.3 millones de unidades de producción agropecuaria existen en este gran país. Al primer semestre del 2019, las cifras de la estimación oportuna del PIB a junio del 2019 muestran un crecimiento del 3.6% del sector agroalimentario,
cuando la economía en su conjunto solo creció el 0.3 comparado con el primer semestre del 2018. Las exportaciones agroalimentarias de enero a mayo de 2019 crecieron en un 6.1% comparados con el mismo periodo del año anterior. Y el superávit de la balanza comercial agroalimentaria creció en un 28%, llegando ya al valor de $6,000 millones. El empleo en el sector crece a un mayor porcentaje que el empleo nacional. Los principales desafíos de nuestra agricultura en este país son asegurar la alimentación para todos los mexicanos y mejorar sus condiciones de vida, menor impacto ambiental, crear certidumbre y transparencia en la aplicación de políticas y apoyos y subsidios, incrementar la inversión en ciencia, innovación y transferencia de tecnología, fomentar las alianzas público-privadas y posicionar más eficientemente los productos mexicanos en los propios mercados nacionales y en el extranjero. Referente a alimentación y obesidad, sin duda la alimentación es fundamental para la vida y el desarrollo de toda la población, y esta debe realizarse de manera adecuada y suficiente. El problema de la obesidad en México es un tema que nos involucra a todos. En este sentido, para atender esta problemática, es necesario definir acciones específicas para cada uno de los actores y solucionar este grave problema. La obesidad está relacionada con un exceso de la ingesta de calorías y energías, es decir, un exceso de calorías. Una parte fundamental para el combate de la obesidad es promover la educación para generar buenos hábitos en el consumo de alimentos. Sumado a ello, se requiere la realización de actividad física y la práctica del deporte. Como CNA, estamos a favor de que el consumidor cuente con más información de los alimentos que va a consumir. Mas, sin embargo, no se debe estigmatizar o satanizar cualquier producto que puede evitar su consumo. Al final, el objetivo fundamental es promover una alimentación más adecuada y balanceada. Se debe tener mucho cuidado sobre los impactos negativos que pudiera tener una campaña o la aplicación de una ley o normativa en donde se clasifica los alimentos como buenos o malos. No hay alimentos malos. Lo que no hay son buenos hábitos de consumo y la falta de realización de actividad física para evitar los problemas de obesidad que hoy padecemos en este país. De la actividad primaria y agroalimentaria dependen millones de productores y sus familias. Y ejemplo de ellos casos como productores de azúcar, café, cacao, que se pueden ver afectados en sus negocios ante la falta de una demanda de sus productos que hayan sido señalados como alimentos nocivos para la salud. Como Consejo Nacional Agropecuario, queremos ser parte de la solución, bajo los principios de proporcionalidad, gradualidad y prudencia. Y muy en especial, un manejo integral que incluya la información, la educación, la información en el hogar, el deporte y un férreo control a los alimentos procesados informalmente sin ningún control e información. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del CNA por su presencia y participación en estas audiencias públicas. Iniciamos ahora el bloque de preguntas a nuestros distinguidos ponentes. Modera este bloque el senador Américo Villarreal. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy complacido, yo creo que con justa razón y compartiendo su opinión, en que hemos escuchado pláticas de mucha calidad, de grandes ponentes con mucha información, expertos en el área que nos han estado ilustrando de su competencia y que muchos de ellos con un fuerte sustento científico. Yo, si bien el centro de esta plática es el etiquetado de los alimentos, creo que lo que se ha comentado en el contexto, pues es que esto es realmente un problema multifactorial, multisistémico, en donde dejamos de ver lo que ahora nos dice la ciencia, que ya no tenemos muchos padecimientos o circunstancias que podamos valorar en forma lineal, como una causa-efecto, y que siempre estamos buscando qué es lo que está ocasionando directamente esta causa para resolver un problema que nos está quejando. Un ejemplo básico es este, ¿verdad? Y esto es ya una situación de prospectiva, la prospectiva en la situación del análisis de los problemas. Quiere decir que esto es una circunstancia multifactorial y que vamos a analizar y vamos a mover ciertos factores que están afectando este problema y que vamos a estar presuponiendo un resultado que nos va a dar ese movimiento y que ese resultado esperamos que sea favorable y que también tiene muchas condiciones de futurabilidad que implica la participación de la sociedad o del individuo en el propio resultado.
Y yo creo que es donde tenemos que enfocarnos, ¿verdad? En el individuo. Yo tengo formación médica y les puedo decir que en todo este efecto multifactorial, pues nos está faltando hablar de quien le aqueja todo este tipo de factores, que es nuestra propia persona. Y creo que no hay duda, desde el punto de vista médico, de todos los factores de riesgo que se conjuntan en el problema de la salud en relación a estas enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con nuestros hábitos alimenticios. Pero así como somos nosotros responsables del diagnóstico del padecimiento que tenemos, en este caso a lo mejor obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, también debemos de ser responsables del diagnóstico de salud de cada uno de nosotros. Y si no participamos nosotros activamente y dinámicamente en mantener nuestra situación de salud, pues no vamos a lograr realmente un cambio favorable que queremos en esta situación para tener una sociedad con bienestar, con información, con medidas de prevención, con medidas de promoción y que lo que estamos viendo, pues estas son herramientas que nos deben de ayudar a solucionar este problema teniendo como centro de atención el dinamismo que debemos de implicar y fortalecer en el individuo para buscar tener, como les digo, esta situación de este diagnóstico de salud. Creo que como lo han demostrado en las pláticas que nos han antecedido y que han sido sumamente interesantes de la doctora Kaufer, del doctor Romero, con el punto de vista que nos explica, la licenciada Larrañaga y el licenciado Bosco, en el sentido de las multifactorialidad que hay en esto, de la perspectiva, la prospectiva de futuro que debemos de tener, pero que sí yo estoy convencido en lo personal que la situación del etiquetado es una circunstancia, como nos han dicho aquí, costo efectiva, ¿no? Y que es una herramienta útil, así como la modificación de los bebederos, la lactancia materna, las cooperativas en las escuelas, pero si no estamos nosotros implícitos en esto, aunque tengamos tantos factores alrededor nuestro, no vamos a tener el efecto deseado. Porque somos una sociedad pragmática, ¿verdad? Cómoda, y lo que estamos buscando es saber a lo mejor, con todo respeto, a quién le echamos la culpa y no la participación individual de cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy gordito? ¿Por qué mis hijos están gorditos? Por culpa de la cooperativa. Y ahorita pues decir hoy, pues por culpa del etiquetado. Necesitamos participar como sociedad y como individuos para poder cambiar nuestro estilo de vida y tener mejores situaciones de salud y ayudarnos de todas estas herramientas con una empresa agroalimentaria solidaria que nos ayude a una mejor información en la situación del etiquetado de los alimentos para poder tener un mayor beneficio. Yo me quedo con dos preguntas que me gustaría hacer a los panelistas y que en su momento pudiera ser parte de la discusión. Uno, decir, al momento actual y escuchándolos, diría yo, ¿hay alguno de los productos industrializados que tenemos para limitar en nuestro país que quedaría exento de etiquetado de advertencia? Y entonces, ¿cuáles serían nuestras opciones para en algún momento dado tener una mejor alimentación? ¿O tendríamos que empezar por pedir que se modificaran la situación de la formulación de los alimentos? Sería interesante saber de las opciones que tenemos en el mercado, de las que me quiero imaginar. Yo creo que todos van a tener etiquetado de advertencia. Qué bueno que ahorita nos pueda comentar en ese sentido, de los alimentos industrializados. Y de la otra circunstancia es, escuchamos con atención y qué bueno, creo que debemos de tomar la perspectiva de la experiencia internacional que nos brindan los países, en este caso Chile, pero habrá áreas de oportunidad que ellos ya hayan visto, que las podamos analizar, que las debamos tropicalizar a nuestro país y hacer la experiencia mexicana y tener el etiquetado mexicano
y buscar tenerlo en esa dirección, pero fortalecido con lo que se ha tenido ya en otros países que han tenido éxito y que a lo mejor ya vieron áreas de oportunidad que debemos de aprovechar para fortalecer en este momento nuestro etiquetado. Yo se lo pongo a consideración a quienes participaron en esta mesa. Gracias. Bueno, me parece muy interesante lo que comenta, senador, en cuanto a que estamos ante un problema multifactorial y complejo, y el bosque es tan denso que pues caemos en parálisis. Entonces, el etiquetado es una manera de empezar a desentramar este entramado, valga la redundancia, porque es una estrategia que sí se enfoca en la persona, porque le llega directamente al ama de casa que va a hacer la compra, al niño que va a elegir entre un producto u otro, sí se enfoca en la persona. Entonces creo que es una estrategia importante. Por supuesto que se requieren políticas colaterales a los niños desde la escuela. Hay que enseñarles a hacerse responsables de su salud y no a buscar culpables en el entorno. Fomentar la autoestima para que realmente desde pequeños le den un valor importante a la salud como el valor más preciado que ellos tienen y que les va a permitir tener una vida plena. Ahora, en cuanto a lo que pregunta usted, pues definitivamente sí hay muchos productos en el mercado que no tendrían sellos hoy día. Los criterios son muy específicos para determinado tipo de productos que son altos en azúcar, altos en grasa, altos en sodio y altos en densidad energética. No todos los productos que se venden tienen estas características. Entonces, realmente sí hay un abanico de productos, muchos productos, y es un área de oportunidad para los productos que no cumplen con estas características. La experiencia chilena pues, fue pionera. Y hay mucho que aprender. Ellos también tienen áreas de oportunidad y que nosotros debemos retomar como país. No se trata de copiar el etiquetado chileno, se trata de inspirarse en el etiquetado chileno, tomar lo bueno y adecuarlo también a la situación epidemiológica de México. Entonces, definitivamente no es nada más copiar, así como la medida de los impuestos a las bebidas azucaradas se inició en México y después se adecuó a las condiciones de otros países, lo mismo se pretendería hacer con este etiquetado. Senador, pues agradecerle su gran participación y más siendo un médico distinguido, así que más nos aporta. Coincido con usted en cambiar el estilo de vida, creo que esa es la parte medular, y el tema de educación, el deporte, el hogar, y lo que mencioné anteriormente también, el tema de la formalidad. Hablamos que en esta economía, en este país, la mitad de la economía es informal, sabemos cómo procesan, sabemos qué tipos de aceite utilizan, y creo que en ese tema el Estado no ha hecho su tarea. De los alimentos que usted mencionaba que no requieren etiquetado, pues hay muchos, todos los alimentos congelados, precongelados, de frescos del campo, los deshidratados, los horneados, pues califican. Y reitero, es un tema integral, es un tema de educación, es un tema de decisión, pero tenemos mucho que hacer en equipo y no satanizar a ciertos alimentos cuando estamos descuidando muchas otras áreas que tiene el Estado, y ahí es donde pues, el sector agroalimentario se pronuncia por algo prudente, que sea eficaz y que sea pues, gradual también. Máxime la exposición de la experiencia de Chile, donde vimos que después de 2 años pues, no había habido ningún efecto pues, medible importante. Gracias. Gracias. No, únicamente agregar que de la experiencia de Chile, sí, ciertamente podemos, como dice la doctora Kaufer, aprender y recalcar que, bueno, ya lo habíamos mencionado antes, ninguna política, y hablo en el caso de Chile, no hemos visto todavía reducción de obesidad en Chile porque es una política que lleva todavía muy poco tiempo, pero sí se ha observado, como ya vimos, cambios en los patrones de consumo. Entonces, eso es algo que tanto a esa política como a cualquiera que implementemos para combatir el sobrepeso y la obesidad, tenemos que dar tiempo, tenemos que realizar mediciones y tenemos que realizar de manera integral. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, yo al estar haciendo esta pregunta es que también es la oportunidad que tenemos como individuos de decir la accesibilidad a determinados tipos de alimentos. Y lo que me cuestionaba yo era de pensar en estas tiendas de conveniencia que vemos en cada esquina, ¿verdad?, en cada cuadra de nuestras colonias, de ese tipo de productos, si alguno de ellos estaría exento de un sello de advertencia y que pues están pululando dentro de nuestra sociedad esa oportunidad de acceso a ese tipo de alimentos. Y desde luego yo creo que los de primera mano, el procesamiento, incrementar la vida útil de arancel, de los alimentos para poder cumplir con las demandas alimenticias, pues yo creo que esas son alimentos que tendríamos que tener presentes y que en su momento tendríamos que difundir más en la oportunidad de su uso, ¿verdad? La otra circunstancia también que es muy importante en la situación conductual, pues es la oportunidad de esta accesibilidad que ahora tenemos a la alimentación, ¿no? O sea, una reflexión en algún momento dado de que a lo mejor en la época de nuestros padres o nuestros abuelos, pues si la madre no se ocupaba de hacer de comer, pues no había comida y se comía 3 veces al día. Y ahorita la opción de poder comer con todas las formas que hay de alimentación o los accesos que podemos para que nos surtan alimento, pues podemos comer, o un niño, las veces que quiera en el día, en el acceso que tiene a la conservación que hay de los alimentos en el refrigerador, en la alacena, o la oportunidad de solicitar este tipo de alimentos, ¿verdad? Y pues yo creo que sí tenemos que hacer un gran esfuerzo en este sentido. Y hay una pregunta aquí de parte de la audiencia, el señor Emanuel García, en que nos pregunta el por qué se dejó al sector industrial como encargado de realizar el formato de una población entera para los requerimientos que ahora tiene nuestro país, y no siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Yo lo que puedo decir es, representamos también el sector agroindustrial y lo que sé de lo que se realizó en aquel momento y todo fue en combinación con nuestro gobierno. En el entendido que ha sido un proceso de aprendizaje, estamos en otra evaluación, pero fue el Estado y la sociedad civil y las empresas que participaron en este proceso. No participé yo directamente, pero puedo hablar que fue un consenso. Muchas gracias. ¿Alguien? Pues sí, agregar que efectivamente fue en conjunto con las administraciones anteriores que se elaboraron estos criterios, con la participación de las industrias, es decir, más que una colaboración gobierno-industria, fue una colusión gobierno-industria, y que pues realmente en esto también tenemos que participaron organizaciones de la sociedad civil que, como vimos en la presentación, eran financiadas por las propias industrias. Para complementar, el sector académico no estuvo involucrado. De la noche a la mañana pues apareció esta nueva forma de etiquetado y no estuvo involucrado. No fue un consenso en realidad. Adelante, doctor. Con su permiso, senador Américo. Estos foros tienen como propósito conciliar en la reflexión, no en la emoción, y tienen como propósito no confrontar. Creo que aquí se han dado márgenes de tolerancia que profundamente reconocemos. Sin embargo, creo que es conveniente hoy en día cómo podemos construir una nueva política nutricional, vista, como lo ha dicho el senador Américo Villarreal, desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Ya no se puede decir en el aula que no se fume con el cigarrillo en la mano. Ya no se puede decir por parte del padre de familia, no consumas drogas, alcoholizado. Ya no se puede decir, debes de hacer ejercicio con muchos kilos de peso. Entonces tenemos nosotros que volver a construir
los puentes de comunicación entre sociedad, entre familia, y poder construir a partir de la participación de todos, y en este caso de la industria, como vía de entrada, lo han dicho aquí, vía el etiquetado. Me gustaría que los contenidos de los productos que comercializa la industria pudiera pronto haber menos cantidades de sodio, menos cantidades de grasa, menos cantidades de azúcares, y seguir contribuyendo de esta manera a tener decisiones saludables, pero también ir construyendo escenarios sociales para que la quesadilla de Doña Chonita también tuviera menos grasa, ¿sí? Y para que en el escenario social construyéramos mayor equidad social y pudiéramos construir una nueva cultura a través de la participación de todos, de todos, de todos. Aquí ustedes han dicho, existe un momento de alarma, de alerta, de riesgo nacional. Lo tenemos que ver así, porque hoy en día, si el sector público no puede atender un problema cardíaco de insuficiencia coronaria, no puede tener una familia $500,000 de pesos para atenderlo a nivel privado. Y hoy estamos viendo que la delincuencia crece en la medida que la necesidad no solamente prevalece, también crece. Entonces, no hay cabos sueltos en la sociedad. No podemos inventar problemas a partir de nada. Se han construido problemas a partir de muchas cosas, pero a partir de muchas cosas podemos construir soluciones. Entonces, hay que construir la comunicación a través, no de la descalificación. Yo no me atrevería a decir que lo logrado en Chile es una circunstancia no aprovechable. Yo creo que es aprovechable a partir de mantener la mente abierta, el ánimo propositivo, y ver el día de mañana que empieza la obesidad, el sobrepeso y la diabetes a remontarse en un esfuerzo de todos. Muchas gracias. Bien, y con esta última participación del presidente de la Comisión de Salud cerramos esta mesa. Vamos a hacer un receso y nos vemos aquí a las 3 de la tarde. Continuamos.